Buenos días, Iglesia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar esta mañana con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte este tiempo para conectarte con nosotros, poder escuchar de la palabra del Señor, poder alimentarte en esta mañana y esperamos que sea de mucha bendición este mensaje para ti. Sabes que te amamos, te extrañamos y esperamos un día poder verte nuevamente en nuestras reuniones presenciales que tenemos ya los días domingo, tanto en San Juan del Río, en Tequisquiapan y en San Francisco. Pero sé que pronto nos vamos a ver. Así que agradezco a Dios por tu vida, agradezco a Dios la oportunidad que nos da de poder conectarnos y poder traer hasta tu hogar este mensaje de parte de Dios para tu vida. Antes de ir a la palabra, quisiera solamente recordarte que tenemos nuestras transmisiones por internet durante la semana. No tenemos reuniones presenciales aún durante la semana, pero sí tenemos este tiempo de transmisión para que juntos podamos seguir conociendo la palabra de Dios y juntos podamos seguir entrenándonos y capacitándonos como iglesia. Así que te esperamos los días miércoles a las 8 de la noche en esta charla de pastores, que es una forma diferente de aprender la palabra de Dios, pero que sin duda es de gran bendición para nuestras vidas y sé que Dios habla a nuestro corazón a través de este tiempo, así que los esperamos los días miércoles a las 8 de la noche en esta transmisión por internet. Recuerda que estamos a través de Facebook y a través de YouTube. Y los días jueves, de la misma manera a las 8 de la noche puedes conectarte con nosotros a un tiempo muy especial de oración, a un tiempo de adoración a nuestro Dios. Es totalmente en vivo y nos encanta que puedas conectarte con nosotros en estas transmisiones de oración y poder juntos estar en la presencia de nuestro Dios. Cada jueves es distinto, cada jueves es diferente. Queremos darle libertad al Espíritu de Dios para que nos guíe en estas noches de oración, de adoración a Dios. Así que te invito a que te conectes con nosotros a través de Zoom. Puedes conectarte en nuestra sala de oración y también a través de Facebook si así lo deseas. Así que bueno, te esperamos los días miércoles y jueves 8 de la noche en estas transmisiones por internet que, bueno, son de mucha importancia para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia y que podamos juntos seguir aprendiendo de nuestro Señor. Así que los esperamos en estas transmisiones durante la semana. Y bueno, recordarte una vez más que los días domingos ya tenemos nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río. Tenemos dos servicios, el primero de ellos a las 10 de la mañana y el segundo a las 11:45, y en Tequisquiapan tenemos también dos servicios, 11 del día y 12:45, y en San Francisco, en el Estado de México, una sola reunión a las 12 del mediodía. Así que bueno, te esperamos. Vente a la iglesia, anímate, queremos verte de nuevo, queremos que podamos estar este tiempo juntos en la presencia de nuestro Dios. También quiero aprovechar estos minutos antes de ir a la palabra para agradecerles una vez más la fidelidad en su corazón para traer esta ofrenda, estos diezmos, estas aportaciones y de esa manera poder seguir compartiendo y extendiendo la palabra a nuestro alrededor. Gracias por ese corazón bondadoso, ese corazón lleno de amor y bendición. Así que solo le pedimos a Dios que siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo tu economía, tu trabajo, lo que Dios ha puesto en tus manos y que de esa abundancia que sabemos que así el Señor nos da, podamos seguir siendo canales de bendición. Así que antes de pasar a la palabra, quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes, que Dios siga bendiciendo sus familias, sus casas, sus vidas, en salud, en trabajo, en bendición y que Dios siga obrando a favor de cada uno de nosotros. Así que te invito a que cierres un minuto tus ojos conmigo y podamos hacer esta breve oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana
por todo tu amor, por toda tu misericordia, tu gracia, Señor, y tu fidelidad sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, a cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, especialmente en Transformación y Vida. Tú has derramado, Señor, tu bendición de una manera sobrenatural, y te pedimos que de esa manera, Señor, cada uno de nosotros podamos seguir siendo canales de bendición, Padre, para el extendimiento de tu obra. Agradezco, Señor, el corazón bondadoso, generoso de cada uno de tus hijos, y de esa misma manera te pido, Señor, que los sigas bendiciendo, que sigas prosperando sus caminos, Señor, su familia, sus vidas, sus hogares, su economía, sus trabajos, Señor, que nunca falte, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Para mí es un gusto en esta mañana poder compartirte la palabra de nuestro Dios, y le doy gracias al Señor que me da la oportunidad de hacerlo a través de estos medios, y que podamos seguir alimentándonos y conociendo de su palabra. Yo espero y le pido a Dios que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida y nos siga animando y fortaleciendo cada día. Durante estas últimas semanas hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes acerca de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y es interesante porque a medida que estudiamos, profundizamos, en esa medida vamos descubriendo muchas cosas, y el Señor va abriendo nuestro entendimiento, va aclarando nuestra visión de muchas cosas, y es por eso que a lo largo de estas últimas semanas tú has estado escuchando mucho acerca de este tema, de tal manera que en nuestra mente y en nuestro corazón pueda ser una revelación, y en la cual tú y yo podamos realmente experimentar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. En esta mañana yo quiero compartirte de poder ser libres de ese temor, de esa angustia que muchas veces podemos experimentar cuando atravesamos diferentes circunstancias en nuestra vida. Y que podamos sustituir ese temor, esa angustia, ese miedo por fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que cree en lo imposible, esa fe puesta en el Hijo de Dios, sabiendo que Él está con nosotros. Y yo quiero compartirte hoy una historia que, de hecho, hace 15 días, en el mensaje que pudimos transmitir el día domingo, yo compartía un poco acerca de este pasaje, y esta historia se quedó durante varios días en mi mente y el Señor la traía constantemente. Y yo quiero que hoy podamos ahondar un poquito en ella para descubrir algunas cosas interesantes. Pero hoy quiero que lo veamos desde la perspectiva del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron gritando, le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron a Jesús. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. Conocemos esta historia, es una historia que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que nos deja una gran enseñanza, así como fue una gran enseñanza para los discípulos de Jesús. Fue una tarde, una noche de entrenamiento para los discípulos de Jesús. Jesús había estado compartiendo horas atrás, ministrando, sanando enfermos, liberando cautivos, pero había llegado el momento de una gran enseñanza para sus discípulos. Recuerda que estos hombres, estos discípulos, estos 12 hombres permanecían todo el tiempo con Jesús y había enseñanzas que ellos miraban cuando veían actuar a Jesús, y ellos entendían y aprendían muchas cosas del maestro viéndolo actuar, pero llegaba el momento de una enseñanza específica para ellos. Jesús había orquestado este tiempo, esta noche, en medio de ese lago, en medio de una barca y en una gran tormenta, para darles una lección a sus discípulos, para enseñarles algo que Él quería que sus discípulos pudieran desarrollar en sus vidas. Y eso es lo que Jesús quiere que tú y yo podamos experimentar. Esta enseñanza pueda ser revelada a nuestro corazón. Esta enseñanza que Jesús tuvo con sus discípulos en medio de esta gran tormenta, tú y yo podamos de la misma manera mirarla, aprender y entender que en Cristo estamos seguros. Después de una larga jornada, Jesús junto con sus discípulos se suben a una barca para ir al otro lado del lago de Galilea, y en medio de ese lago fue el escenario de una gran enseñanza para sus discípulos. Dice la palabra que durante ese viaje se propicia una fuerte tormenta con vientos tan fuertes que hacen levantarse olas y empezaron a inundar la barca, de tal manera que los discípulos empezaron a experimentar una situación de temor, de angustia, de miedo. Pero mira, algo interesante es que para los discípulos esta era su primer tormenta con Jesús en la barca. Te lo voy a repetir, para los discípulos esta era su primer tormenta con Jesús en la barca. ¿Por qué te digo esto? Porque varios de ellos eran expertos en el mar, eran pescadores, eran hombres que desde muy pequeños estuvieron metidos en el agua, en el mar, en las barcas, seguramente continuaron con el oficio de sus padres, es decir, eran hombres que conocían el mar. Conocían la braveza, lo fuerte que puede ser una tormenta, y muy seguramente estos hombres eran experimentados en tormentas como esta. Y ellos conocían lo peligroso que podía ser una tormenta o estar en medio de una tormenta en la noche en una pequeña barca cruzando un lago como este. Pero lo interesante es que esta era su primer tormenta con Jesús. Muy seguramente ellos pasaron muchas tormentas anteriormente, pero nunca habían pasado esta tormenta o una tormenta así con Jesús. Obviamente su primera reacción fue de temor, como quizá lo habían experimentado ya en otras ocasiones, en otras tormentas similares, pero Jesús quería enseñarles la diferencia entre pasar por tormentas solos o pasar tormentas con Jesús en la barca. Mira, ¿cuántos de nosotros ya podríamos catalogarnos como expertos navegantes de la vida? Es decir, tal vez cada uno de nosotros hemos pasado ya un sinfín de tormentas en nuestra vida y hemos salido todos golpeados, todos lastimados, a punto de hundirnos, a punto de morir, que cuando vemos que estamos entrando a una tormenta más, nos llenamos de temor y de angustia, tal vez por las experiencias que ya pasamos en tormentas anteriores. Es decir, yo ya sé el resultado de una tormenta y no es nada fácil. Que cuando vemos que se nos viene una tormenta encima, ya tenemos ese temor, esa angustia de no saber cómo vamos a librar esta tormenta. Pero mira, hoy Jesús nos está llevando a mirar las tormentas desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de esa paz y esa confianza de que Jesús está en nuestra barca.
Cuando Jesús iba a ir a la cruz, los discípulos se llenaron de temor porque no sabían ahora qué iba a hacer de ellos estando solos. Tenían temor, tenían angustia, tenían miedo. Y Jesús les dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y esta paz que yo les doy, nadie más puede dárselas más que yo. Y esto es interesante porque en medio de las tormentas que vivimos día a día, tú y yo podemos pasar nuestras tormentas solos o podemos pasar nuestras tormentas con Jesús. Y aún en medio de cada situación difícil que vivimos en la vida, podemos experimentar esa paz y esa tranquilidad que solamente Jesús puede darnos. Por eso era interesante esta historia, porque aunque los discípulos ya pudieron haber sido grandes expertos en el mar, en tormentas y haber pasado por muchas dificultades, pero esta era una tormenta especial, esta era una tormenta diferente, esta era una tormenta con Jesús en la barca. Yo no sé, tal vez has enfrentado muchas tormentas solo. Así como los discípulos de Jesús tal vez ya habían pasado por muchas tormentas solo, pero nunca habían pasado una tormenta con Jesús. Y hay una gran diferencia, iglesia, cuando pasamos tormentas con Jesús y cuando pasamos tormentas sin Jesús. Tal vez hasta hoy has pasado tormentas tan fuertes, tan dolorosas, pero sin Jesús. Y es por eso que al momento de experimentar una tormenta más, nos llenamos de temor, de angustia, de desesperación, de frustración. Pero hoy Jesús quiere enseñarnos esto. Las tormentas vendrán a nuestra vida, sí, pero no es lo mismo pasar una tormenta solo a pasar una tormenta con Jesús. Y esa era la gran enseñanza que Jesús tenía esa noche para sus discípulos. Y eso es algo que tenemos que entender como iglesia, que cuando hablamos de tormentas, cuando vienen tormentas a nuestra vida, vienen con un propósito. Las tormentas, las dificultades, los procesos complicados a los cuales nos enfrentamos día a día, tienen un propósito. Así como Jesús llevó a sus discípulos a cruzar, a vivir, a experimentar esta tormenta, no fue solamente por querer pasar o sin ningún sentido o sin ningún propósito. Este tiempo tenía un propósito especial. Esta tormenta tenía un propósito especial. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Que cada una de las circunstancias que vivimos en nuestras vidas tienen un propósito para enseñarnos, para hacernos crecer, para hacernos desarrollar en nuestra vida espiritual. Mira, así como en lo natural, la lluvia tiene un propósito, es decir, no llueve solamente por llover. Es decir, la lluvia que viene año con año a este planeta, a esta tierra, a nuestro ecosistema, tiene un propósito. De la misma manera, cada tormenta que pasamos tiene el propósito de enseñarnos algo. Lo importante de las tormentas es recibir con sabiduría y entendimiento cada lección para poder crecer y madurar. ¿Cuál es el problema de nuestras tormentas? O cuando pasamos tormentas difíciles en nuestra vida, que muchas veces nos enfocamos y nos centramos solamente en el momento de la tormenta, en el miedo, en la angustia, en la pérdida, en el dolor, en la situación difícil por la cual estoy pasando. Ahí me concentro, ahí pongo mi mirada, mi atención, de tal manera que no me dejan visualizar y entender el propósito de esa tormenta. Es decir, me concentro tanto, me enfoco tanto en el sufrimiento, en el dolor de atravesar una tormenta, en el miedo, en el temor de atravesar una tormenta, que no me deja ver, que no logro descubrir el propósito de esas tormentas. Tenemos que empezar a visualizar ahora cada una de nuestras tormentas y poder descubrir cuál era el propósito de eso. ¿Para qué el Señor me hizo pasar por estas situaciones? ¿Para qué el Señor permite que yo pueda experimentar diferentes circunstancias en mi vida? Yo tengo que capitalizar después de cada tormenta, porque si no, entonces será un ciclo en el cual
por no salir de nuestro temor, de nuestro miedo, de nuestra angustia, estaremos repitiendo las mismas tormentas. ¿Recuerdas cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel dándole vueltas al desierto? ¿Sabes por qué pasó eso? Porque no habían entendido el propósito de cruzar por el desierto. Se concentraron en la angustia, en el temor, en la desesperación, en el hambre, en las situaciones del desierto, que nunca o tardaron tanto en descubrir el propósito por el cual Dios los hizo cruzar ese desierto. ¿Cuántos hemos pasado por tormentas en la vida? Yo creo que muchos de los que hoy puedan ver esta transmisión sabemos y podemos decir, yo he pasado por tormentas en la vida. Todos hemos pasado por diferentes tormentas. Y mira, esto es algo muy cierto. Se dice que hay dos tipos de personas: los que están pasando por una tormenta y los que están formados para pasar por una tormenta. Hay dos tipos de personas: los que están en medio de una tormenta y los que están formados para pasar por una tormenta. ¿Por qué? Porque así como las tormentas son inevitables en lo natural, también son inevitables en el interior de cada uno de nosotros. Un hombre no puede vivir sin tormentas, sin situaciones que vengan a nuestra vida en el día a día. Y todos quisiéramos no pasar por tormentas, pero déjame decirte algo, iglesia, la tormenta es inevitable, la lluvia es inevitable. Así como cada año no podemos contener, tú no puedes contener y detener y decir, no, este año no va a llover. Yo declaro que este año no llueve. ¿Sabes qué va a suceder? Pues aunque declares lo que declares, va a llover, porque la lluvia es inevitable. La lluvia es inevitable. Y de esa misma manera tenemos que entenderlo en nuestra vida. Por eso es que Jesús quería entrenar a sus discípulos no para que no pasaran tormentas, sino para que supieran cómo reaccionar en medio de las tormentas. Jesús no estaba entrenando a discípulos para que vivieran en una nube sin que nada les pasara. No, Jesús estaba entrenando discípulos para saber cómo vivir, cómo reaccionar, cómo responder ante las tormentas que vienen a nuestra vida. Y mira, hay un sinfín de tormentas. Cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones tan distintas. No podemos ponerle un nombre específico porque cada uno experimentamos situaciones tan diversas que muchas veces pueden ser tormentas que están a nuestro alrededor y que nos perjudican. Pero ¿cuántos de nosotros no vivimos tormentas en lo interior, en la mente, en el corazón, donde aparentemente todo alrededor está bien, pero ¿qué está pasando dentro de mí? Hay un sinfín de tormentas. Hay pequeñas tormentas que fácilmente podemos soportar o solucionar por nosotros mismos, pero hay tormentas tan fuertes que muchas veces sentimos morir. Sentimos que nos ahogamos y que necesitamos ayuda. Ahora, algo que Dios quiere enseñarnos, muy importante, es que las tormentas no son una especie de castigo divino, o una penitencia, o una maldición. Iglesia, tenemos que entender esto. Las tormentas no son castigo de Dios. Las tormentas no son una especie de maldición a nuestra vida. De decir, bueno, pues ¿qué me está pasando? Porque voy de tormenta en tormenta, en algo estoy mal. ¿Qué está sucediendo, Señor? ¿Por qué me castigas de esta manera? No. A veces pensamos de esta manera, que si estamos pasando por una tormenta es porque Dios nos está castigando por algo, o si estamos pasando por una tormenta es porque estamos en pecado. ¿Cuántas veces no vemos al hermano, a la hermana, al vecino que está pasando por una situación difícil y luego pensamos o decimos, sí, seguramente estará metido en algo incorrecto, seguramente estará en pecado? No, hermano, no es un juicio de Dios. Las tormentas no son juicio de Dios. Las tormentas no son castigo de Dios. Las tormentas son aprendizaje para nuestras vidas. Tenemos que ahora cambiar nuestra mentalidad.
Las tormentas no son un castigo. Las tormentas no son una maldición. Las tormentas es la forma de aprender, de madurar y de crecer. Eso es el propósito de cada tormenta. Ese es el propósito de cada una de las situaciones que podemos experimentar. Y es interesante porque muchos de nosotros como cristianos rechazamos la tormenta, resistimos la tormenta. No, Señor, yo declaro que no hay tormentas, yo declaro que no hay situaciones adversas, y nosotros mismos estamos resistiendo, deteniendo lo inevitable. ¿Por qué reaccionamos de esta manera? Porque, como te lo dije hace un momento, nos enfocamos tanto en la pérdida, en el dolor, en el sufrimiento, en el miedo, en el temor, y no logramos descubrir lo que Dios quiere enseñarnos. Las tormentas son una forma de aprendizaje que nos llevará a crecer, a madurar y aprender. Por eso la palabra en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, puede declarar el apóstol Pablo de esta manera, estas palabras que muchas veces nos cuesta trabajo digerir. Dice la palabra en Romanos 5, 3 al 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Mira, ¿cuántas veces hemos oído este pasaje y de verdad que es un conflicto en nuestro interior? Porque decimos, bueno, es que ¿cómo es posible que la palabra nos lleve, nos diga a que tengamos que alegrarnos en medio de una tormenta, nos alegremos en medio de un padecimiento? Y a veces nos cuesta trabajo entender esto, pero porque entendemos desde un concepto equivocado las tormentas. Pero cuando entendemos lo que realmente son y para qué son y los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, entonces podemos responder como el apóstol Pablo lo declara: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que va a resultar de eso va a ser una bendición para mi vida. No me voy a enfocar en el sufrimiento, no me voy a enfocar en el dolor, no me voy a enfocar en la pérdida, no me voy a enfocar en el temor, pero sí me voy a enfocar en qué voy a salir aprendiendo, creciendo y madurando después de esta prueba. Mira lo que dice la palabra: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Aquí viene el propósito. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Mira cómo dice, iglesia: las dificultades, las pruebas, las tormentas son inevitables, y eso viene a nuestra vida y nos ayudarán a desarrollar resistencia. Después de cada tormenta serás más fuerte. Después de cada situación difícil tendrás mayor resistencia, tendrás mayor fuerza, mayor fe, más amor, más fidelidad a Dios. Es decir, tiene un propósito y eso desarrolla en nosotros resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Date cuenta cómo el apóstol Pablo puede visualizar las tormentas. Y mira que fue un hombre que experimentó tormentas, experimentó situaciones difíciles en la vida. Recuerda que la mayor parte de su ministerio se la pasó encarcelado y golpeado por compartir el evangelio. Pero aún así este hombre había entendido que cada prueba, cada situación difícil, cada experiencia, cada tormenta, pequeña o grande que viniera a su vida, esa tenía el propósito de hacerlo crecer, desarrollar su fe, desarrollar resistencia, desarrollar un carácter firme, de tal manera que eso nos haga cada vez ser cristianos, hombres y mujeres de fe, cada día más fuertes, más sólidos, inamovibles. Cada tormenta tiene un propósito, y ese propósito es crecer. Ahora, a nadie nos gusta pasar por tormentas, ¿cierto? A nadie nos gusta pasar por tormentas, es normal. Está en nuestra naturaleza humana.
¿Y sabes por qué no nos gusta pasar por tormentas? Porque las tormentas exponen nuestras debilidades. Escúchame esto. Las tormentas exponen nuestras debilidades. Las tormentas exponen nuestras carencias. Las tormentas quebrantan muchas veces nuestro orgullo. Las tormentas son contrarias a nuestra voluntad. Las tormentas no nos gustan porque dejamos de tener el control absoluto de todas las cosas. Y si hay algo que al ser humano le gusta tener, es el control de las cosas. Cuando siente que no tiene el control de las cosas, es ahí cuando entra en temor, en desesperación, en angustia. Tampoco nos gusta necesitar la ayuda de otros, porque es un duro golpe a nuestro orgullo. O no nos gusta sentir que dependemos de alguien más. Por eso no nos gustan pasar por tormentas, porque exponen nuestra vulnerabilidad, exponen nuestra debilidad, exponen lo frágiles que podemos ser, exponen lo que hay en nuestro corazón. Y no nos gusta sentirnos de esta manera, no nos gusta sentirnos expuestos, no nos gusta sentirnos dependientes de alguien más al necesitar ayuda. Pero finalmente, iglesia, Dios permite las tormentas en nuestras vidas para que Él pueda mostrarnos que sin Él nada podemos hacer. Que somos seres limitados, que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos de Él porque Él es más grande, Él es más sabio, Él es más fuerte, Él es más poderoso que yo. Mira, lo mejor que podemos hacer en medio de una tormenta es rendir nuestra voluntad al Señor y dejar que Él nos salve de cada tormenta, confiar y creer en Él. Lo primero que hacemos como seres humanos cuando entramos en una tormenta es nosotros mismos por nuestra cuenta, por nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, tratar de solucionar la situación. Pero mira, muchas veces al querer solucionar una llovizna, nosotros mismos la convertimos en una tormenta. Pero cuando entramos en un proceso como este, y nos soltamos en Dios, es decirle, Señor, yo no puedo hacer esto, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo la fuerza, ni los recursos, ni las posibilidades para poder tener una respuesta, una salida ante esta situación, y rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestras decisiones al Señor, entonces Él es el que viene y toma el control en cada tormenta, cumple su propósito y nos ayuda y nos rescata y nos salva de cada situación difícil. Pero ahí es el punto complicado, porque a muchos de nosotros no nos gusta rendir nuestra voluntad, sentirnos que no sabemos, sentirnos que no podemos y que necesitamos de alguien más. Pero cuando descubrimos el gran poder de Dios, la autoridad y el poder de Dios que obra en nuestra vida, entonces podemos decirle, Señor, mejor yo me suelto en ti para que tú me ayudes en toda circunstancia de la vida. Tenemos que ser muy perceptivos cuando pasemos por diferentes tormentas, porque seguramente Dios, en medio de esa tormenta, Él va a querer revelarnos algo más de lo que Él es, pero también va a revelarnos algo más de lo que yo soy. En medio de cada tormenta, Él va a querer revelar su poder, su gloria, su manifestación poderosa en cada una de nuestras vidas, pero también nos va a revelar nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Y eso, hermano, lejos de minimizarnos, eso, hermano, fomenta, aumenta, hace crecer nuestra fe en Dios. ¿Recuerdas a Jonás? Este hombre que por desobediencia pasó por una terrible tormenta al ser tragado por un gran pez. ¿Recuerdas lo que te acabo de decir? A veces nosotros queremos resolver lloviznas y las terminamos convirtiendo en tormentas. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Él no tenía por qué pasar por esa tormenta, pero él en sus decisiones, en sus acciones, él mismo la complicó.
De tal manera que cuando menos se dio cuenta, estaba dentro de una gran tormenta y un gran pez lo tragó. Hermano, él solito complicó su tormenta. Pero finalmente pasó por esa situación por desobediencia. Pero estos discípulos están pasando por una fuerte tormenta, no por desobedecer, sino por obedecer a Jesús. Jesús fue el que los metió en esa situación. Jesús fue el que dio la orden, la instrucción: preparen la barca porque vamos a cruzar este lago. No fueron los discípulos, no fue necedad de los discípulos, no fue desobediencia de los discípulos, no fue sugerencia de los discípulos. Fue Jesús que dio la orden, dio la instrucción y fue Jesús quien los metió en esta situación. Y ellos ahora se encuentran en medio de una tormenta por obedecer a Jesús. ¿Recuerdas también la tormenta que Jesús en su espíritu, en su corazón, pasó antes de enfrentar la cruz? Dice la palabra que lloraba amargamente, como con gotas de sangre que escurrían por su cuerpo. Y todo eso fue por obedecer a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque con esto quiero decirte que el obedecer a Dios no te garantiza no pasar por tormentas en nuestra vida. Porque una vez más te lo digo, iglesia, las tormentas no son castigo de Dios, las tormentas no son maldición de Dios, las tormentas simplemente son una forma en la cual Dios nos enseña, nos hace crecer, nos hace madurar en su conocimiento y en su fe. La tormenta es inevitable. Seas obediente o desobediente, seas buen hijo o mal hijo, seas lo que sea, la tormenta va a venir. Mira, cuando tú quieres aprender más de Él, cuando tú quieres desarrollar más fe, ¿qué crees que va a suceder? Mira, Dios te va a llevar a situaciones, Él te va a exponer a situaciones donde aprendamos a desarrollar más fe a través de una tormenta. Muchas otras ocasiones los discípulos quedaban admirados de Jesús y los discípulos le decían a Jesús: Jesús, ayúdanos a tener más fe, aumenta nuestra fe. Y Jesús dijo: bueno, ¿quieren aumentar la fe? Vamos a las tormentas. Los hacía pasar por tormentas. ¿Para qué? Para que desarrollaran su fe. Porque la fe no la vamos a desarrollar plácidamente acostados en nuestra cama. La fe la vamos a desarrollar en medio de las circunstancias difíciles. Ahí, en medio de aquella situación donde no sabes qué hacer, donde no tienes el control, donde ves que todo se desmorona, donde no tienes salida, ahí es donde vas a voltear al cielo, vas a mirar a Jesús y le vas a decir: yo creo en ti. Y entonces en medio de ese proceso, en medio de esa tormenta, tu fe va a aumentar en Jesús. Es ahí donde Él nos capacita, nos entrena y hace aumentar y crecer nuestra fe. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿con qué actitud estamos enfrentando nuestras tormentas? ¿Cuál es la actitud en medio de cada tormenta? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Bueno, dice la palabra que se llenaron de temor, de angustia, de miedo. Y mira, esta es la reacción más común en nosotros cuando atravesamos una tormenta. De miedo, de angustia, de temor, de zozobra. Y otro pensamiento muy común es pensar que Dios no está con nosotros, que Jesús nos ha abandonado. Ese es un pensamiento muy común cuando atravesamos tormentas. Ah, Señor, ¿por qué a mí? Ah, Señor, ¿por qué me abandonas? Ah, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Es como un pensamiento que se desencadena del temor, de la angustia, de la desesperación. El pensar que Él no está con nosotros, que nos ha abandonado. Y ese es el pensamiento que el enemigo quiere hacernos creer cuando pasamos por tormentas. Hacernos creer, hacernos pensar que Jesús no está con nosotros o que simplemente no somos tan importantes para Él. En el caso de esta historia, dice la palabra que Jesús se había quedado dormido. Pero no por falta de importancia o porque sus discípulos no fueran importantes para Él. Simplemente se quedó dormido
porque había tenido un tiempo, un día, unas horas llenas de trabajo donde muy seguramente él quedó agotado, cansado y lo único que quería era descansar un poco. Pero la reacción de sus discípulos es lo interesante. La reacción de sus discípulos fue un tanto agresiva, atrabancada, tal vez sin pensar sus palabras, y despertaron a Jesús con gritos de desesperación diciéndole: Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? En otras palabras, estoy en medio de una gran tormenta y lejos tú de ayudarme, te quedas dormido como si yo no te importara. ¿Cuántas veces no le hemos dicho estas palabras a Jesús o las hemos pensado en medio de una situación difícil, en medio de una tormenta? Ah, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿No te importo? ¿No me amas? ¿No estás conmigo? ¿Qué pasa, Señor? Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús, ¿no te importa que yo esté sufriendo? ¿Cuántos de nosotros no hemos reaccionado de esta manera? ¿Cuántas veces no hemos pensado de esa manera? ¿Cuántas veces no le hemos reclamado a Dios y hemos levantado nuestra voz en esa desesperación y le hemos dicho: Jesús, ¿dónde estás? ¿Acaso no te importa lo que me está pasando? Y eso nos llena más de miedo, de angustia, de temor, pensando que Él no está con nosotros. Ahora yo te pregunto lo siguiente: ¿Jesús había abandonado a sus discípulos? ¿Jesús de verdad los iba a dejar morir en medio de esa tormenta? Mira, hermano, si así hubiera sido, hubieran muerto no solamente los discípulos, sino también Jesús. Jesús no abandonó a sus discípulos. Jesús no los iba a dejar morir. Jesús estaba en la barca, Jesús estaba con ellos, hermano. Jesús está contigo, Jesús está en medio de cada tormenta que enfrentamos. Él te va a salvar, Él te va a rescatar, Él te va a ayudar, Él está ahí. Dice la palabra en el Salmo 23: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Mira la convicción de este hombre, del salmista David. Porque, Señor, así pase yo por la tormenta más difícil, por el valle más oscuro, de muerte, de angustia, no temeré, porque tú estás a mi lado. Hay una convicción de saber que Jesús está con nosotros. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Dice la palabra en Isaías 43, versículo 1 al 3, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Y mira lo que dice el versículo 2: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Jesús está con nosotros. Jesús está contigo, hermano, en medio de cada tormenta. Él está en tu barca, Él está ahí. Mira, muy seguramente los discípulos conocían esta palabra porque era una profecía en Isaías, del profeta Isaías, y ellos conocían la ley. Ellos conocían lo que ahora tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos muy seguramente, es más, Jesús muy seguramente ya en algún momento les había recitado esta palabra. Pero sabes, en medio de la tormenta se les olvidó todo. En medio de la gran tormenta se les olvidó el Salmo 23, se les olvidó Isaías 43, se les olvidó cada una de estas palabras, de estas promesas de parte de Dios, se les olvidó. Y se atemorizaron, se angustiaron. Jesús despierta en ese momento, después de estos gritos de los discípulos. Y mira lo que dice en el versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas y les dijo: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta era la gran lección de esa noche, iglesia. Y esa es la lección de hoy en este día. Esa es la palabra de hoy para nosotros. Jesús, en medio de toda esta situación,
Después de calmar las olas, después de calmar la tormenta, Jesús en un instante, en un momento, Él despierta, reprende al viento, reprende a las olas, les dice silencio, cálmense, todo se calma, el viento se detiene, hubo una gran calma y voltea y ve a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Mira, hermano, Jesús te va a rescatar, Jesús te va a salvar, Jesús en cualquier momento va a despertar, aunque tú consideres o mires que Él no responde o que no está sucediendo nada, tarde o temprano, en medio de una tormenta, Jesús va a levantarse y va a detener la tormenta y va a calmar las olas y va a calmar la tempestad. Eso no tenemos duda de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas, pero mira lo que Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y esa es la clave de todo, iglesia, el miedo. El miedo. Mira, los discípulos tenían más miedo que fe. Te lo voy a repetir, los discípulos tenían más miedo que fe. Y eso era lo que Jesús en esa noche quería enseñarles. Enseñarles a tener más fe que miedo. Y es la lección de esta mañana, iglesia. Jesús quiere enseñarnos a tener más fe que miedo en medio de toda circunstancia. ¿Por qué nos atemorizamos en medio de las situaciones difíciles? En medio de problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos atemorizamos? La respuesta es simple. Porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios está en control de todas las cosas. No creemos en el infinito amor de Dios. No creemos en que Dios está obrando a nuestro favor. Por eso entramos en pánico, en terror, en angustia, en sufrimiento, en dolor, en desesperación, en temor. ¿Por qué? Porque muy en el fondo, tal vez yo no crea que Jesús pueda salvarme de esta. Ahora, el miedo en medio de las tormentas hasta cierto punto es normal, porque somos humanos, porque nuestro cuerpo reacciona a diferentes situaciones. Pero lo que no podemos permitirnos es que nuestro Dios sea lo que no podemos permitirnos es que nuestro miedo sea más grande que nuestra fe. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en esto. Que en medio de toda tormenta, nuestros miedos no sean más grandes que nuestra fe. Entramos a una tormenta, hay incertidumbre, hay situaciones difíciles, sí. Nuestro cuerpo hasta cierto punto reacciona, sí, pero mi fe es más grande que mi miedo. Mi fe es más grande que mi temor. Mi fe es más grande que cualquier circunstancia. Mientras las situaciones me dicen lo contrario, mientras en medio de la tormenta me dice que no lo voy a lograr, en la fe que yo tengo en Jesús, yo sé que lo voy a lograr. Porque yo sé que Él está conmigo. Porque yo sé que aunque pase por ese valle de oscuridad, de sombra, de muerte, Él me va a ayudar. Porque aunque yo sé que pase por aguas difíciles, no me va a dejar morir, no me va a dejar ahogar. Aunque yo pase por el fuego, no va a dejar que me queme. Nuestra fe, iglesia, tiene que ser más grande que nuestro miedo. Mira, muchas veces el miedo juega en nuestra contra. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace imaginar cosas fatalistas. El miedo nos nubla la visión de la realidad. Te lo voy a repetir, el miedo nos paraliza. El miedo nos hace imaginar cosas que no son, cosas fatalistas. El miedo nos nubla la visión de la realidad. Mira, los discípulos reaccionaron como si Jesús no estuviera con ellos en la barca, cuando Jesús sí estaba en la barca con ellos. ¿Te das cuenta? Los discípulos reaccionaron como si Jesús no estuviera, cuando en realidad sí estaba. El miedo nos hace creer que Jesús no está con nosotros, cuando en realidad sí está con nosotros.
El miedo nos hace creer, nos hace imaginar cosas que no son. El miedo hace que perdamos la cordura, que perdamos, que no tengamos los pies en la tierra. El miedo nos hace imaginar cosas que no son. El miedo te va a llevar a pensar e imaginar que te vas a morir cuando eso no va a suceder. El miedo te va a hacer pensar que Jesús no está contigo cuando sí está ahí. El miedo es uno de los principales adversarios de la fe. Por eso Jesús quería enseñarle a sus discípulos, no, la forma de responder a una tormenta no es con miedo, la forma de responder ante una tormenta es con fe. Por eso les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen todavía fe? Porque las tormentas, las dificultades se libran, se vencen a través de la fe y no del miedo. Es normal en medio de una tormenta tener miedo, pero no podemos permitir que el miedo y la angustia nos dominen, que nos paralicen. Nuestra fe tiene que ser más grande que nuestros miedos. Nuestra fe tiene que ser más grande que nuestros miedos. Yo sé que mi Cristo está conmigo y no me dejará y no me soltará. Pero es que ya la situación está súper difícil, te han desahuciado médicamente, estás tan mal que ya no hay nada que hacer por ti. Mira, no hay tormenta difícil ni grande que Jesús no pueda calmar. Por eso es importante ceder nuestra voluntad en medio de las tormentas. Porque humanamente sí, humanamente vamos a llegar a un límite. Humanamente la tormenta nos va a rebasar, eso dalo por hecho. Pero cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad, rendimos lo que somos a Dios, nuestras debilidades, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo mismo, y le decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, sé tú en ella. Para Jesús no hay tormenta que Él no pueda calmar. No hay tormenta más grande que Jesús. No hay tormenta más poderosa que el poder que Jesús tiene sobre nuestras vidas. Por eso es importante, iglesia, que nuestra fe sea más grande que nuestras tormentas. ¿Y cómo desarrollamos fe? A través de las tormentas. Curioso, pero es la realidad. ¿Cómo aumentamos nuestra fe en medio de las tormentas? Porque es ahí donde vas a ver la manifestación gloriosa y poderosa de Dios obrando a tu favor. Finalmente, en Marcos capítulo 5, un capítulo después, dice la palabra en el capítulo 5, versículo 21, que Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago. Mira qué interesante, porque definitivamente esta era una cita agendada entre Jesús y sus discípulos para esta lección. Vemos a un Jesús que los embarca en esta aventura, en esta noche, los hace cruzar por esta tormenta, los pasa del otro lado del lago y al otro día dice, vamos de regreso. Vamos de regreso. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¿Te das cuenta cómo este hombre, Jairo, está atravesando esta tormenta tan difícil? Imagínate ver morir a tu hija.
ver a tu hija tan enferma, tan mal de salud, que esté a punto de morir. Hermano, eso es una gran tormenta. Y mira lo que hace Jairo. Ve la reacción de este hombre. No fue una reacción de temor, de angustia, de miedo, como lo tuvieron sus discípulos. Fue una rendición a Jesús. De tal manera que dice que cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Es decir, rindió su voluntad, rindió sus fuerzas, todo lo que él es, reconoció a Jesús como el único que podía salvar a su hija. Esa es la mejor postura, eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer en medio de una necesidad, en medio de una tormenta. Rendirnos a los pies de Jesús. Y le rogó: mi hija se está muriendo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Él creía con todo su corazón que Jesús era el único que podía sanar a su hija. Hacen una pausa en esta historia y en el trayecto, en medio de esa gran multitud, viene una mujer también enferma de más de 12 años con un flujo de sangre que la tenía muy mal. Y mira, esto es interesante porque dice que esa mujer había gastado todo su dinero, se había desgastado en médicos, en remedios, en cosas tratando de curarse, tratando de resolver una tormenta por ella misma. Y por 12 años no lo había logrado. Pero cuando ve a Jesús, ella sabía que Él podía sanarla. De tal manera que se abre paso en medio de la multitud, como ella pudo, en esa debilidad, y logra tocar el manto de Jesús. Convencida, llena de fe en que Él podía sanarla. Dice la palabra que de Jesús sale ese poder de sanidad y sana a esta mujer. Ella tuvo que rendir su voluntad a Jesús para encontrar una respuesta a su tormenta. Y Jesús sana a esta mujer. Y después retoma la historia en el versículo 35 nuevamente para seguir hablando de Jairo. Dice: mientras Jesús todavía hablaba con esta mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: Jairo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. ¡Wow! Imagínate esas palabras, cómo le han de haber caído como un balde de agua helada a Jairo. Jairo, ya no es necesario que le ruegues a Jesús, ya ni le digas que ya ni vaya, porque tu hija ya se murió. Aparentemente una tormenta perdida. Aparentemente la tormenta venció a Jairo. Y en ese momento Jesús, dice el versículo 36, oyó lo que decían y le dijo a Jairo: hermano, yo quiero que grabes esta declaración de Jesús que le hizo a Jairo, la guardes en tu corazón y la recuerdes cada día al enfrentar cada situación. Jesús oyó lo que ellos le dijeron y le dijo a Jairo: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Fíjate qué declaración de Jesús. Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y hoy esas son las palabras que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Cualquiera que sea tu situación, iglesia, cualquiera que sea tu tormenta, no tengas miedo, solo ten fe. Cambia tus miedos por fe. Ten la seguridad de que Jesús está contigo, de que Él puede dar una respuesta. Aún a pesar de que la hija de Jairo ya había muerto, Jesús le dijo: aún así, no tengas miedo, ten fe. Iglesia, es tiempo de que empecemos a enfrentar nuestras tormentas, no con miedo, sino con fe. No con miedo, sino con fe. Jesús es nuestra seguridad. Aférrate a Él y Él te dará la estabilidad emocional,
física, mental, espiritual, en medio de toda tormenta, de tal manera que, como le dijo Jesús a sus discípulos, yo les doy esta paz, que es una paz sobrenatural, que el mundo no se las puede dar. Yo les doy paz en el corazón, paz en la mente, paz en el espíritu, en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, porque yo soy el que puede darles seguridad en medio de cada situación difícil. Iglesia, sustituye tus miedos por fe. Sustituye tus miedos por fe. Cree en Él con todo tu corazón. Cree en Él con todo tu corazón. De tal manera que dice el versículo 37, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con Él excepto Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había mucho llanto y lamento, y entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Mira, en tu tormenta puedes mirar tal vez muerte, pero Jesús está mirando la oportunidad de sorprenderte con un milagro y que su nombre sea glorificado. Dice el versículo 40 que la gente se rió de él, se rió de Jesús. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Y entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes se quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús hizo un milagro. Jesús le devolvió la vida a esta pequeña. Hermano, así tu tormenta llegue hasta las últimas consecuencias, Jesús va a obrar. Jesús en cualquier momento va a despertar y va a calmar la tempestad, y va a calmar la tormenta, y va a calmar las olas, y va a traer paz y respuesta a tu vida. Aún así la tormenta llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, Jairo, cuando llegaron aquellos hombres y le dijeron: Jairo, ya, tu hija ya murió, ya no tiene caso que molestes al maestro? ¿Qué hubiera pasado si Jairo se hubiera dado la media vuelta y hubiera dicho: bueno, ni Jesús pudo hacer nada por mí, y se hubiera ido? Bueno, muy seguramente no estuviéramos leyendo esta historia. Pero Jairo, junto con Jesús, fueron hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, hasta el límite de esa tormenta. Y aunque esa niña aparentemente ya había muerto, Jesús fue, la tomó de la mano y la levantó, la sanó, la resucitó, dándole nuevamente vida. Pero Jesús le dijo algo muy importante a Jairo: Jairo, no escuches esas voces. No escuches las voces de derrota. No escuches las voces de muerte. No escuches las voces que te dicen que no tiene sentido seguir. No escuches las voces que te dicen que para qué tanto oras, para qué tanto haces si las cosas cada vez están de mal en peor. No escuches esas voces, Jairo. Solamente ten fe. No tengas miedo, ten fe. Iglesia, ¿qué voces escuchas en medio de tus tormentas? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿La voz de Jesús que nos dice: no tengas miedo, solo ten fe? ¿O las voces de nuestro alrededor? La voz del enemigo que nos dice: ya no tiene sentido, ya no tiene caso. ¿Ya para qué molestas a Jesús si ni siquiera está contigo? Es tiempo, iglesia, de creer en Él, de pensar en Él, de creer en Él, de saber que Él nunca nos va a dejar. Termino con esto.
no desprecies las tormentas. No rechaces las tormentas. No resistas las tormentas. No las evites. La tormenta tarde o temprano vendrá y no son malas. Las tormentas no son castigo. Cada tormenta nos hará conocer más y más a Jesús y a confiar plenamente en Él. Y que con cada una de las experiencias que podamos vivir nos lleven a desarrollar más y más nuestra fe en Jesús. Hermano, con Jesús, en Jesús, aún en medio de las tormentas, podemos tener paz. Sin Jesús, sin que Jesús esté en nuestra barca, ahí sí, hermano, tal vez muramos en el intento, muramos de desesperación, de temor, de miedo. Pero si Jesús está en tu barca, si tú te aseguras de que Jesús va navegando contigo tu barca, hermano, no tienes nada que temer. Sustituye tus miedos por fe. Cree en Él, confía en Él, espera en Él. Así la prueba y la tormenta vaya hasta las últimas, hasta el límite de la tormenta. Pero recuerda estas palabras que Jesús le dijo a Jairo. Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Y Jesús nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos da esa paz aún en medio de las tormentas. Jesús nos da esa paz aún en medio de las situaciones difíciles que tú y yo podamos estar pasando. Recuerda, las tormentas nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen avanzar, nos hacen desarrollar una fe más fuerte, más sólida, para poder ser más fuertes para la siguiente tormenta. Y eso va purificando, santificando, perfeccionando nuestra vida hasta el día en que tú y yo nos encontremos con Jesús cara a cara. Permíteme hacer una oración para terminar. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás en nuestra barca. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de toda circunstancia, sabemos que en medio de toda tormenta, de todo problema, de toda situación difícil, Señor, tú estás con nosotros. Más bien rendimos nuestra voluntad a ti. Rendimos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, Señor, en medio de toda tormenta, la rendimos a ti, Señor, para que seas tú quien guíe nuestras vidas y nos haga salir victoriosos y no terminemos nosotros convirtiendo lloviznas en tormentas. Ayúdanos, guarda nuestras vidas, cuida nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a crecer y a fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Gracias porque en medio de toda circunstancia tú estás con nosotros, Señor, y tú nunca nos dejas. Lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero darte gracias, iglesia, por permanecer este tiempo conectado con nosotros. Recuerda que eres una gran bendición para nuestras vidas. Recuerda que te amamos, que te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.